Buenas tardes, soy René Zorrilla de fasterftlatino.com y hoy en este video le quería hablar de los miedos. Los miedos es algo que veo más a menudo en mi consultorio y hay diferentes miedos, el miedo de las arañas, de las serpientes, de las alturas, pero también el miedo que uno tiene en su vida, el miedo de hablar en público, el miedo de estar solo, el miedo del futuro, de no lograr ser querido, de no lograr ser el mejor. Y de en todas las emociones que yo puedo ver en mi consultorio, porque el miedo es una creencia. Y como yo lo explico en mi video de las creencias, uno para tener una creencia necesita evento y necesita emociones. Y de todas las emociones que yo veo, el miedo es la más fuerte, es la más potente. Y a un momento el miedo toma el control de una persona y lo hace hacer cosas muy raras. Incluso a veces lo paraliza y lo impide hacer cosas, pero de una manera a veces muy exagerada, porque el miedo es muy grande y es muy potente sobre la vida de una persona. Y a veces uno en su mente piensa oponer el amor el miedo y el amor, pero las cosas no son así. Generalmente el inconsciente crea el miedo por amor. Por ejemplo, si tomamos el tema de las arañas, la gente a un momento u otro está seguro que la araña es algo de muy peligroso. El inconsciente lo cree. Y lo cree tanto que le va a crear un miedo para que la persona se aleje lo más posible de la araña y así esté en seguridad. Entonces el miedo siempre está ahí para proteger a la persona, porque su inconsciente está seguro que eso es peligro. Entonces es una demuestra de amor del inconsciente. Y a veces como una mamá que sobreprotege es un poco exagerado. Pero uno no es miedoso, uno no es aracnofobo, uno no es lo que sea fobo. Es algo que uno crea por una razón u una otra. Como la creencia, hay una prueba y a partir de esa prueba uno va a empezar a crear el miedo. Y para explicarlo eso, por ejemplo, alguien que le tiene miedo a las arañas, cuando es joven no le tiene miedo, le pasa el evento y después tiene miedo. Después si va a haber alguien como yo que hace FasterFT o otra cosa, se puede liberar de eso, ya no tiene miedo. Entonces no es que sea algo en sus genes, no sea que sea algo que sea impreso o tatuado, no, es simplemente por una razón u otra, a ese momento la persona lo crea. Y no solamente lo crea, pero a veces, lo crea, pero se lo hace a sí mismo. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo gente que está sentado tranquilamente conmigo y empieza a hablarme de la araña, de la serpiente o algo así, y de repente empiezan a sudar, empiezan a tener el corazón que late más rápido, a hablar de otra manera, y ahí se lo están haciendo ellos a ellos, porque no hay ninguna araña en mi consultorio, no hay serpiente, no soy no sé qué, pero es algo que ellos se crean a ellos, se lo hacen solito. Y a veces ese miedo crea raíces particulares muy extrañas y uno piensa que el miedo solo lo tiene aquí, pero también influye sobre la manera como hace eso acá. Por ejemplo, el Felipe en su testimonio después la sesión sobre su miedo de la araña, se había dado cuenta que cuando movía un mueble, cuando estaba limpiando, él no lo hacía tranquilamente, porque siempre tenía miedo que había una araña detrás. Pero eso él no se daba cuenta en ese momento, es algo que se hacía de manera completamente inconsciente. Y ahora de repente hace las cosas y se da cuenta que lo hace de manera más tranquila que antes. Entonces siempre hay raíces, por ejemplo, que va a impedir a una persona de pasar por acá o por acá, porque a lo mejor hay arañas. Y eso se pasa de manera inconsciente. Y liberarse del miedo acá, uno se da cuenta que puede liberar varias áreas de su vida. Y para terminar, uno cuando tiene eso, no quiere decir que está malogrado, no quiere decir que hay algo que no va dentro de él. No, simplemente es un programa que uno tiene instalado dentro de él. Y con el FasterFT nosotros le podemos ayudar a desinstalar ese programa, limpiando esa creencia, limpiando los eventos, las emociones. Si hay varios eventos, todos los eventos,
hasta que esa creencia no tiene más razón de ser, de existir. Y de esa manera, cualquiera que sea su fobia, usted con el Faster EFT se puede liberar. Entonces, sobre todo, mire este video, pero sobre todo haga algo. No se quede con su miedo. Cualquiera que sea su miedo, no se quede así. Inténtelo y libérese de eso. Vuelva a tomar el control de su vida que usted le da a la araña, a la serpiente, a la altura o a lo que sea. Vuelva a tomar el control de su vida. Muchas gracias. El sitio internet es fasterEFTlatino.com. Si tiene otras preguntas, puede comentar este video o puede mandarme un correo electrónico o lo que sea. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta muy pronto. Chao.